Buenos días, buenas tardes, buenas noches mi gente linda, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, que se encuentren abrigados para este frío. Y bueno, si les hago una pregunta, ¿de qué hora creen que es en este momento? Quizás algunos dirían 6, 7, 8 de la noche, pero no, son exactamente las 4:30 de la tarde aquí en Polonia. Y sí, eso es lo que quería hablar el día de hoy, algo corto, pero que tienen que tener en cuenta que, por ejemplo, Polonia, así mucho más países más al norte, nórdicos, como Suecia, Finlandia, Estonia, Rusia, tienen en esta parte ya del invierno, ya que estamos en diciembre, los días son cada vez más y más cortos, es decir, tienes menos horas de luz. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el 21 de diciembre es el día más corto del año. ¿Y por qué más corto? Porque aquí en Polonia, por ejemplo, ya el día de mañana, el amanecer será alrededor de las 7:30 y ya el sol se empieza a ocultar, o ya está prácticamente se oculta alrededor de las 3:30 de la tarde. Entonces es un periodo de tiempo muy corto donde tú tienes sol. Y por ejemplo, tú entras a trabajar a las 8, 8:30, 9 de la mañana con un poco de sol, por decirlo así, sol, porque normalmente está nublado. Si en el invierno está nublado, o llueve, o nieva. Este año no ha nevado más que unos 2 días, pero bueno, entonces no es que hay un sol. Y cuando hay sol no es que el sol te calienta, ¿no? Siempre tienes que ya ir muy abrigado, con guantes, con gorros, con bufanda, chaquetas, chompas, etc. Porque el tiempo es corto, ¿sí? Tú entras a trabajar, como digo, en la mañana y ya sales a las 4, 5, 6 de la tarde y ya está totalmente oscuro, lo cual sí te llega a afectar de cierta forma. Y este cambio, ¿no?, de horas, de que tú tienes muy pocas horas de luz, sí afecta, ¿sí? Sí puedo llegar a decir que afecta en el sentido de que te sientes más triste, te sientes un poco más melancólico, te da más sueño. En lo personal a mí me da mucho más sueño. La gente sí cae en depresión y es igual anatómica y biológicamente comprensible, ya que al haber menos horas de sol, tu cuerpo produce menos vitamina D, lo cual te ayuda a estar con mucho más ánimo para hacer, digamos, tus actividades diarias. ¿Y por qué quería topar este tema, sí, del frío, de la poca luz? Porque si deciden venir a Polonia, yo lo entiendo perfectamente. Bueno, para mí no es algo malo, a mí me encanta, prefiero mucho más el frío. Quienes ya siguen el canal un poco saben que yo soy una persona de frío, me encanta el frío, pero sí, también el frío sí llega a ser un poco, digamos, temperaturas muy bajas. Este año hasta ahora en invierno ha estado frío, pero no a comparación personalmente del año pasado, donde sí hubo temperaturas de -10, -15, fue bastante frío, 1 o 2 días. Ahora las temperaturas no suben más, obviamente, de los 3 grados como mucho, y encuentras obviamente temperaturas 0, -1, -2, 3 grados como máximo, como ya lo menciono. El día de hoy, en este momento, estamos aproximadamente a 1 grado, 0 grados, siendo las 4 de la tarde. Ya en la noche obviamente eso baja mucho más. ¿Qué decía? Que yo lo entiendo, porque al yo venir de un país con varias regiones, yo al ser de las montañas, ¿no?, de Quito, pues, y haber vivido también en Riobamba, una ciudad muy alta y fría, ok, estoy acostumbrado, digamos, a usar chompa todo el tiempo, estar abrigado. Pero entiendo que para gente que quizás es de la costa, de países o de regiones muy calientes, sí llega a afectar. O sea, sí te llega a hacer un choque muy fuerte de usar mucha ropa, de tener que tomar vitaminas para mantenerte, digamos, activo, sin sueño o con energía. Y afecta, o sea, sí lo entiendo que afecta. Y es una de las cosas que sin duda tienen que pensar si deciden venir acá a Polonia o países donde hay temperaturas extremadamente frías, o como por ejemplo también países donde hay temperaturas quizás extremadamente calientes. Siempre hay que tomar en consideración esto, que no nos sorprenda al llegar y decir, ¡ay, qué frío! ¡Qué calor! Sino investigar un poco cuál es el destino, especialmente si quieres vivir, ¿no? Y si vas de turismo, quizás hasta por la experiencia es interesante. Pero para vivir, soy de las personas que cree
que si no te sientes bien donde tú estás, sea tu hogar, sea el país, sea hasta el clima, ¿no? Uno dice hasta el clima, sí te va a afectar en poder realizar tus actividades diarias, lo cual afecta, no vas a poder rendir, trabajar, estudiar, etcétera, etcétera. Entonces, tomen en cuenta eso, tomen en cuenta que Polonia, en el otoño, el invierno, la primavera, hace frío, llueve, y son prácticamente que 3-4 meses de calor, que igual no es un calor extremo, las temperaturas son máximo de 30-35 en estos años, pero bueno, en sí, eso quería compartirles el día de hoy. Tomen en cuenta estos cambios de clima, estas temperaturas, para cuando decidan planear pues su futuro. Con esto, quiero agradecerles nuevamente por el video, muchas gracias, cuídense, que pasen ya un hermoso diciembre, pocas semanas de que acabe el año, y nos veremos en un próximo video. Un abrazo, un beso, adiós.